que le devolvería el predio de la rural a la Sociedad Rural Argentina que Cristina Fernández de Kirchner le sacó en 2012. Sí, bueno, podría, Ese claro. sería el anuncio que está esperando el campo, qué sé yo, que compensaría el no anuncio respecto a retenciones y demás hasta que haya margen fiscal. Exactamente. Que compartirían con la vice. Claro. El anuncio. Efectivamente. Todo esto el próximo domingo por la mañana, día no habitual, a propósito de que pueda estar el presidente que va a ir a Francia y va a tener la bilateral con Macron. Bueno, Willy, querido, nos metemos de lleno un poquito en la reglamentación de ganancias y otras cuestiones en el ámbito económico, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar con el puntapié financiero de la semana, si te parece, Paulino, Claro. con lo que fue el arranque del dólar, porque había mucha expectativa respecto a cómo iba a continuar esta novela del dólar, porque recordemos que hubo medidas tomadas por el gobierno. Hoy era un día clave porque cambiaban la deuda, es muy técnico, del Banco Central se la pasaban al Tesoro y nacían estas siglas nuevas en el mercado financiero que llaman LEFI, letras fiscales. Pero vamos al balance de la jornada que mostró, ahí tenemos como siempre en nuestro cuadro resumen, al dólar libre ligera baja. Estamos hablando en promedio de las flechitas que ves para arriba y para abajo de 0,5, 0,8%. Poco movimiento, te diría, bastante jornada pacífica, te diría, en la plaza financiera, con el contado con liqui a 1.330, el dólar MEP 1.326 y siempre sensible riesgo país a 1.576. Un dato importante que hay que tener siempre en cuenta es la actividad. Está consolidándose la brecha, pero al mismo tiempo en una zona de paz cambiaria. Digamos, se mantiene, digamos, por lo menos no está, digamos, disparándose ni generando ruidos de cualquier motivo, digamos, porque la verdad que lo que habíamos visto la semana pasada y la anterior, con el, por ejemplo, el dólar libre superando los 1.500 o el contado con liqui también, digamos, y la brecha, como vos bien haces referencia, en torno al 60%, ya estaba en niveles... descalabra cualquier programa macroeconómico. Exactamente. Igual a estos niveles también es muy preocupante de brecha. Estamos hablando arriba del 40% como del riesgo país. También es una variable sensible, porque recordemos lo que decimos siempre. El riesgo país mide cierta medida la posibilidad de incumplimiento en el pago de la deuda argentina. Eso es lo que te mide el riesgo país cuando lo tenés sobre todo en estos niveles. Y la sobretasa a la cual accedes al mercado de capitales. Sí, en realidad como en estos niveles ni accedes al mercado, no hay nada. Para acceder que tenés que tener un riesgo país de la 800 mitad, para abajo. 750 800 para abajo. A la aspiración de Caputo llegar a diciembre con esos números y quizás ir a pedir plata afuera. Sí, digamos, y hacer rollover de la deuda, en el buen sentido. Pagar vencimiento a la deuda no con dólar cash que tengas en el central, sino, como hacen los países, con un nuevo préstamo que lo financies a más largo plazo. Exactamente, que es lo que debería suceder. Recordemos, el año que viene tenés vencimiento de deuda, solo el Tesoro Nacional del orden de 8.500, 9.000 millones de dólares. Es un numerito importante, así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Hoy el Banco Central estuvo con operaciones en el mercado oficial de cambios con compras por cerca de 55 millones de dólares, así que bueno, por lo menos siguió sumando activos el Banco Central a sus reservas y veremos entonces cómo sigue la semana, que como ya comentamos estará marcada por el viaje del Luis Caputo a Río de Janeiro, cumbre del G20. Fernando López Chiesa es tributarista y quiero preguntar, y vamos a hablar un poquito con él, Willy, a desasnarnos respecto a, y todos aquí, cómo va a ser el pago del impuesto a las ganancias a partir del mes de agosto. Hoy se reglamentó lo que ocurrió dentro del Congreso cuando se aprobó el paquete fiscal. Hay alguna discusión todavía abierta respecto a la salvedad que se hizo sobre el sector del petróleo, la industria de los trabajadores en pozos petroleros de la cuenca neuquina, pero no solo neuquina, de toda la Patagonia, que han sido eximidos del pago del impuesto a las ganancias. Bancarios por ello va a ir y va a judicializar el aspecto, primero porque no hay igualdad ante la ley, dicen, y después porque ya per se querían activar algún tipo de demanda porque dicen que el salario no es ganancia. Ahora, lo concreto es que rigen nuevos topes y también deducciones mucho más chicas de las que existían antes. Estos son los gráficos que seguramente el propio invitado nos va a poder ayudar a desasnar. Primero, un verdadero abrazo y gracias por esta deferencia para con nosotros. Fernando, gracias por estar allí del otro lado. Bienvenido y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino y equipo. Gracias por la invitación. Faltaba más. Primero, esto rige desde agosto, ¿correcto?
Exacto, todos los sueldos de julio que se paguen ya sean a fin de julio o los primeros días de agosto, dependiendo del régimen de pago que tenga la empresa, pero ya para los próximos sueldos rige este nuevo esquema de impuesto a las ganancias. Que no tiene nada de retroactivo, no es que acumula a enero de este año. Eso hay que dejarlo bien claro, que no va a haber impuesto retroactivo. Lo que se retuvo o no se retuvo hasta junio de este año no va a llevar ningún diferencial, ninguna retención adicional. Está muy bien. Pasemos al tema de deducciones, o mejor dicho, las alícuotas entre el 5 y el 35%. Antes, alguien que llegaba a pagar ganancias prácticamente pagaba el 35%. Eso se cambió en buena hora, de manera ostensible. Ayúdenos. Exacto, esto es así. Prácticamente el sistema que regía hasta el mes pasado, cuando yo superaba el piso, que eran 2.340.000 pesos, pagaba impuesto a las ganancias, pero en una tasa que arrancaba en el 27%. Si yo estaba por debajo, no pagaba nada. Ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, ahí tenemos en pantalla los casos para un soltero, un casado con 2 hijos y demás. Cuando superen esos valores, voy a pagar impuesto a las ganancias, pero con tasas que van a ir del 5 al 35%. Para hacerte un resumen, quien no pagaba y ahora tenga que pagar por superar estos valores, va a arrancar con retenciones mensuales que van a ir de los 3.000 a los 60.000 pesos por mes. Es decir, que son sueldos chicos. Ahora, el que esté por arriba de los 2,5 millones de pesos brutos, la retención más o menos va a estar ubicada en el orden de los 100.000 pesos hacia arriba, ¿no es cierto?, por mes. 2,5 millones perdón, 2,5 millones brutos para el soltero, casado más de 3 millones. Más de 3 millones, exactamente. Cuando la persona que venía siendo retenida en los últimos meses, le van a seguir reteniendo el impuesto a las ganancias, pero en una menor cantidad. Esto es para dar un marco global de cómo va a impactar a cada uno, ¿no es cierto?, en el salario de bolsillo, que es lo que efectivamente termina cobrando a fin de mes. Fernando, pero quiero sumar a Willy. Willy, lo que está diciendo Fernando es que algunos que pagaban el impuesto a las ganancias quizás paguen menos de lo que venían pagando, y los que no pagaban y empiezan a pagar van a pagar menos de lo que hubieran pagado antes. Exacto. Pero va a haber algunos a los cuales el impuesto a las ganancias le va a significar una mejora salarial, los que venían pagando ganancias, y a otros que se los incluye, que antes no pagaban, una reducción, una disminución. ¿Está bien? Pero tampoco muy significativa en función de la primera alícuota, que es del 5%. Exactamente. 5% sobre el excedente. Sobre el excedente, por eso pagás 3.000 pesos, es decir, porque vos ganás, siendo soltero, 2 millones brutos y pagás sobre 200.000 pesos, ¿no es cierto? El 5%, que serían 10.000 pesos. Exactamente, ahí se aplican las alícuotas y sobre ese excedente es lo que uno va a estar pagando. Cuanto mayor es la diferencia de ese excedente, la tasa del impuesto aumenta más. Con lo cual, digamos, esta modificación es mucho más progresista. Muchísimo. Que el impuesto a las ganancias tal cual lo teníamos hasta octubre, eso no hay duda. Digo porque está de moda, viste, palabras, qué sé yo. Esta reforma de ganancias es mucho más progresista. Que incluye, en términos de impuestos, también una reforma progresista para los monotributistas, a los cuales le subieron los topes Totalmente. mucho. Los autónomos eternos, postergados en todas las modificaciones, autónomos más de 400.000 que hay en la Argentina. Exactamente. Yo diría que sobre todo para monotributistas es bastante generosa, ¿no, Fernando? Los cambios que se están haciendo, porque pasa, creo que el tope de, no me acuerdo, de 12 a 60 y pico de millones de pesos a al año. 68 millones. Exacto. Como bien decía acá Paulino, digo, esto tiene que ver con darle esta progresividad al impuesto a las ganancias que se había perdido desde octubre del año pasado. Esto es volver al viejo esquema de la cuarta categoría como fue tradicionalmente el impuesto a las ganancias en la Argentina y prácticamente en el mundo. Hoy yo tengo en cuenta si la persona está casada, si tiene hijos, las deducciones que tiene, puedo descontar algunos conceptos que la ley me admite para realmente pagar el impuesto en función a mi ganancia neta, ¿no es cierto? Correcto. Y con relación a los monotributistas, hubo realmente un gran avance porque siempre eran los que estaban como más retrasados en los aumentos de las escalas de monotributo. La gente realmente escondía el POSNE, no quería facturar para no salir del régimen del monotributo, porque autónomos es entre 5 y 6 veces más caro que el monotributo. Entonces ahora van a poder facturar hasta 68 millones de pesos por año, ¿no? Sí, o hacían facturar a familiares o cosas, hermanos y es que o además, cosas parecidas para eludir, digamos, ese tope, digamos, se creaban esos mecanismos. Exacto. es que además una vez que caías, porque era el término que se utilizaba, por 3 en años ese no podías régimen, volver. no podías volver. Por 3 años, cosa que también se eliminó. Fernando, un enorme abrazo. Gracias por esta deferencia para con nosotros y hasta la próxima.
Por favor, muy buenas noches, que estén bien. Un verdadero gusto. Un dato adicional, Paulino, lo importante de lo que se recauda de este impuesto, la mayor parte se la llevan las provincias. No nos 60%. olvidemos. Claro. Sí, creo que 70. O 70 en este caso, sí. Bueno, aguinaldos, horas extras, viáticos de larga distancia, zona patagónica, para hablar de